Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar un tema, no sé cómo les haya ido, pero quiero pensar que tuvieron oportunidad de estar practicando. La verdad es que el cierre del año y lo que va de este año pues ha traído, bueno, en particular bastantes áreas de oportunidad, bastantes situacioncitas ahí que nos van marcando y que son una oportunidad de observar y de darnos cuenta que no hay casualidades sino causalidades y que las situaciones que se nos van a ir presentando son justo oportunidades para entrenarnos en la radiación o en la vibración del momento para este año, ¿sí? Entonces, bueno, nada, es como una cuestión no de superstición, sí de observación y de concienciación, porque si uno no lo clarifica y si uno no lo observa y no se da cuenta en su propia vida cotidiana, pues esto va como increciendo, ¿sí? Así como que no lo quisiste ver, bueno, empieza como a hacer más visible o a hacer más escandaloso el asunto. Entonces, bueno, ya lo estamos viendo, justo también el día de hoy me interesaba que compartieran cómo estamos nosotros trabajando la cuestión de la paz, ¿no? Ahorita que se han estado manifestando situaciones en el mundo, ¿verdad? En específico estos países de Estados Unidos e Irán que están con una situación ahí transmutando. Entonces nosotros acuérdense que cuando empezamos a trabajar el curso de primera iniciación hablábamos de algo bien importante y era que este texto, más bien este curso, no va dirigido a estudiantes que tienen como único propósito resolver sus asuntos y ser felices y vivir bien. Digo, para eso hay otros cursos, está Pilares, está Siete Rayos, está Curación Metafísica, pero este en específico, el maestro tibetano ha dado a conocer que toda la humanidad ya está lista para desarrollar ese despertar, pero hay que desear esforzarnos para seguir estos preceptos y lograr ese despertar o ese nacimiento del niño interior, ¿verdad? Del Cristo interno. Sin embargo, decíamos que parte de la razón de este curso no nos lleva nada más a ese despertar interno, sino que nos lleva a autoconcienciar quién soy para poder servirle a la vida en general. Entonces, ese es parte del objetivo, que nosotros vayamos conociendo quién soy, ¿verdad? Y que en medida en que yo reconozco mi verdadero ser, y no por lo que dice el libro ni por lo que platicamos teóricamente aquí, sino por los poderes o las cualidades o atributos que yo voy viendo reflejados en mi vida, ¿sí? En ese sentido, naturalmente, cuando ese poder interno va despertando, se va activando, eso nos lleva a querer compartirlo y expandirlo o darlo a los demás. Porque reconocemos que esa parte de la vida, a veces el interno, no nada más está en mí, sino que también está en los demás. Y hasta en lo que pareciera que no es el reflejo, que no se expresa esa perfección y esa bondad del ser interno, también está ahí. Entonces, esto es bien importante porque si nosotros empezamos a trabajar como un modo de vida, la enseñanza interna, eso nos deberá poner en un estado como de alerta. ¿Es una bendición tremenda? Sí, pero también es una responsabilidad. Tener acceso a una enseñanza tan pura, tan maravillosa, no le debería poner calificativos porque eso le quita ya lo que es en sí, ¿verdad? Pero es una enseñanza que es el origen de todo lo existente y que es una posibilidad que nosotros tenemos de liberarnos, pero también de ayudar a la vida a liberarse de toda la creación humana que por ignorancia hemos ido generando. Entonces, pues bueno, no sé ustedes cómo hayan estado. Déjenme, voy a tener mi celular en modo avión porque tengo aquí las llaves tonales, les aviso, pero por las dudas les agradecería que verifiquen que ustedes ya sus celulares estén apagados, ¿sale? ¿Qué han estado haciendo, chicas y chicos? Porque vienen muy seriecitos ahora. Con muchos incentivos. ¿Muchos trabajitos? Sí. No, sí me imagino. Pero con respecto a esta situación que se ha estado presentando, no sé, ¿alguien haya trabajado algo en específico? Pues ¿O nada más estaba... Pues yo del libro estuve tomando un párrafo desde el punto de luz de la mente de Dios, que afluye a luz a la
gran invocación. La gran invocación, esos últimos párrafos, ¿verdad? Y como un servicio para lo que está sucediendo. Bien. Acuérdense que una de las primeras actividades donde trabajamos justo meditación, observación, sabiduría y discernimiento, hablábamos de una meditación vertical y una meditación horizontal, que en teoría la idea es que nosotros estemos trabajando todos los días esa meditación vertical, pero sobre todo para poder expandirlo, irradiar alrededor, y sobre todo en estas necesidades específicas que se van presentando son las oportunidades para mitigar y colaborar para transformar y disolver esa negatividad, esa discordia, porque lo otro implicaría ser omisos, y eso también es un atentado contra la ley. Tener herramientas para ayudar a transformar, a mitigar, a cambiar esas situaciones y no hacer nada es una cuestión también de falta de conciencia, y no podemos ser insensibles ante esas situaciones que se están presentando. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando al cierre la gran invocación, y ahorita al inicio vamos a hacer la consagración del iniciado. Bueno, ya ustedes han estado trabajando muy fuerte en mantenerse con la guardia en alto. No sé cómo les haya ido, si me gustaría escuchar qué tal se sintieron o qué tal les fue con la práctica de estas 3 semanitas que no nos vimos. Oigan, el monólogo, acuérdense que las actividades son participativas. Yo tuve una experiencia que sugirieron aquí, que es hacer un balance. Hice el balance con respecto de todo el año pasado. Fue una lluvia de ideas, ¿verdad? Conforme se enfrenta uno le van saliendo más cosas. Y qué es lo que, gracias a Dios Padre, lo bueno que viene para mí este año, para los que están en mi entorno, ¿verdad? Para mi alrededor. Entonces, pues hay muchas cosas buenas. Fue muy gratificante, ¿verdad? Poder cerrar, hacer ese balance y esa cosecha también de todo lo bueno que sembramos, y a su vez pues las áreas que sabemos que son como retos a trabajar o a salir victoriosos. Y eso es parte del ímpetu que trae consigo, que nos promueve, impulsa el inicio de un ciclo. Entonces, bueno, siempre es como hay las uvas y los deseos y los propósitos, pero acuérdense que eso, para que se precipite, debe llevar una perseverancia, una constancia y un seguimiento, que regularmente pues hay que plantearnos esa meta o esa victoria a trabajar, pero irla reduciendo a tareas más específicas o actividades más sencillitas, para que nos vaya estimulando, motivando a hacerlo, porque luego nos planteamos acá el super objetivo de, no sé, algo como muy para la conciencia humana que le parece inalcanzable, y entonces llega un punto donde puede haber cierta frustración de no, ya pasaron 3 meses y no he logrado hacerlo, ¿sí? Entonces por eso se sugiere que vayamos también aplicando ahí el rayo dorado, ¿sí? De investigar, de observar y de ponerlo en metas y en tareas específicas más pequeñas, para que vayamos alcanzando eso y lo vayamos monitoreando durante todo el año, ¿sale? ¿Alguien más que quiera? Yo estuve trabajando pero con las meditaciones, la vertical y la horizontal, pues con la horizontal prestar servicio a mandar luz, como también a los incendios de Australia. Sí, que también estuvieron pasando, ¿verdad? Cuestiones ahí de los elementales, que no es casualidad. No es casualidad, o sea, realmente yo hubo un momento en que dije, ¿por qué, Dios? ¿Por qué pasan las guerras? Y luego me quedé pensando, porque yo también tuve mis incentivos con una parte de la familia, entonces dije, ay, pues si no nos podemos poner de acuerdo con la gente cercana con la que convivimos, ¿verdad? Eso es el reflejo colectivo. Igual, los elementales, la naturaleza, es una manera de sacudirse, de echar abajo toda esa energía, toda esa discordia que ellos viven a veces reflejando. ¿Por qué? Porque los elementales o el reino elemental, su trabajo, su promesa, su compromiso, ¿cuál es? Servirle a la vida. Y su promesa de esos elementales es obedecer las órdenes de los habitantes de este planeta. Es como un reflejo, ¿no? Ellos responden a nuestros estados mentales, emocionales, a nuestras actitudes, a nuestra manera de comportarnos hacia la vida. Y entonces, bueno, ahí está la oportunidad. Vamos pues a mantener
mantenernos en esa disciplina. Yo deseo de todo corazón que hayan tenido la oportunidad de estarlo trabajando, que no lo hayan echado, déjenme nada más pongo aquí que esta llave tonal se repita, porque que no lo hayan echado por la borda, ¿verdad? Que a pesar de que hayamos ido a las posadas y a las fiestecitas o a las reuniones, también hayamos tenido ese proceso de continuar con nuestros tratamientos. Y si no, pues bueno, vamos a hacer ahorita, por las dudas, un ejercicio, ¿les parece? Sí. Ok, vamos a colocar nuestro cuerpo derechito, nuestros pies bien plantados. ¿Alguien no trae libro? Si lo traes, nada más, ¿verdad? Ahorita te lo presto. Ok, vamos a ir tomando una posición que no sea cómoda, pero que nuestra columna vertebral esté bien derechita, nuestros pies bien plantados en el piso, nuestras manos en una posición receptiva. Si lo deseas, cierra tus ojos, desarruga la frente, relaja los músculos de tu cara. Suelta la lengua y a partir de este momento observa conscientemente cada parte de tu cabeza. Date cuenta cómo se encuentra tu cara. Relaja tu cuello, tus hombros. Observa cómo se sienten tus brazos, antebrazos, hasta llegar a las palmas de tus manos. Si hay alguna sensación física, algo que intenta perturbar o distraer, no importa. Observa esa distracción, observa esa sensación y date cuenta que es solo eso, una sensación. Vuelve tu concentración a tu pecho, observando cómo se encuentra tu espalda alta, media y baja. Tu pecho, tu abdomen, hasta llegar a tu cadera, tus piernas, tus rodillas, pantorrillas, el empeine y la planta de tus pies. Observa cómo al ir reconociendo ese cuerpo físico, naturalmente está más relajado, más ligero y liviano. Dile mentalmente: aflójate, suéltate, relájate. Observa ahora cómo ese cuerpo físico es obediente y responde a tus directrices, de tal forma que a partir de este momento se queda quieto, en reposo absoluto. Vas más allá y observa cómo te sientes. Si hay sentimientos, emociones que intentan perturbar, observa. Observa ese aleteo, esa emoción y dile a tu mundo emocional: paz, aquíétate. Paz, tranquilidad. Yo soy un remanso de paz. Observa tu mente. Lleva toda tu atención al centro de tu cabeza, a la altura del entrecejo, y conciencia allí. Eso que te permite darte cuenta, diciendo: yo soy aquí y ahora. Yo soy lo que yo soy. Lleva toda tu atención ahora a la respiración y piensa solo en ella.
Date cuenta si tu respiración es rápida o acelerada. No pasa nada, obsérvala, no la controles, únicamente reconoce cómo se produce cada inhalación y cada exhalación. Date cuenta de la temperatura del aire que inhalas, cómo es al exhalar. Nuevamente siente cómo al inhalar tus pulmones se llenan, se infla tu diafragma, se ensalza tu pecho y cómo al exhalar suave y controladamente queda tu abdomen sin aire y nuevamente continúas observando cada inhalación y exhalación a tu propio ritmo, observando naturalmente esa respiración. Inhalas por la nariz, inflas el diafragma, retienes el aire en tu abdomen, exhalas suave y controladamente y sin aire proyectas. Al inhalar, yo soy inspirando la paz, retienes, yo soy absorbiendo la paz, exhalas, yo soy expandiendo la paz y sin aire yo soy proyectando la paz. Inhalando, yo soy inspirando la paz, retienes, yo soy absorbiendo la paz, exhalas, yo soy expandiendo la paz y proyectas quedándote sin aire. Yo soy inspirando la paz, yo soy absorbiendo la paz, exhalas, yo soy expandiendo la paz, sin aire, yo soy proyectando paz. Y continúas en tu mente haciendo esa respiración rítmica en 4 tiempos, inhalando, reteniendo, exhalando y descansando sin aire. Y ahora vamos a llevar nuestra concentración a nuestro corazón, en nuestro pecho. O si te es más sencillo, tocar tu pulso para percibir ese latido, esa energía que anima tu cuerpo y que emana de tu propio espíritu divino. Reconoce y siente que ese latido es la fuerza de la energía de la totalidad de la vida, manifestándose en tu cuerpo, animándolo y dándole energía y vitalidad. Reconoce ese principio divino. Dile mentalmente: amado Cristo mío, yo te bendigo. Amada presencia de Dios en mí, te invoco a la acción. Armoniza mi cuerpo, mi mundo energético, emocional y mental. Yo soy lo que yo soy. Yo soy el punto de luz por donde Dios se asoma al mundo. Y ahora visualiza cómo todo este lugar, cada una de las chispitas de ese ser interno, de esa fuerza espiritual en nuestros corazones, se eclosionan, se potencian
y se irradian más allá de estas paredes, llegando a lo más recóndito de esta ciudad, alumbrando a la humanidad, a este país y a todo el planeta Tierra. Siente cómo desde aquí se emana esa radiación expansiva de paz, tranquilidad, serenidad, misticismo y devoción. Y en una actitud de conciencia alerta y despierta vas tomando una respiración lenta, suave y profunda, y dulce y amorosamente abres tus ojos, volviendo al aquí y a la ahora. Bien, ahora todos vamos a hacer la consagración del iniciado al unísono. Dice: Yo soy un peregrino en el camino del amor. El amor es el incentivo de nuestra aspiración en el sendero. El amor es la sustancia del nuevo vivir en el mundo. El amor es luz, luz de libertad para todas las criaturas. El amor palpita por todo el universo con ritmo divino. El amor es la conciencia de Dios. En este poderoso cuerpo del yo inferior, nada puede existir que impida la exteriorización del amor de Dios hacia todos aquellos con quienes entro en contacto. Permanezco firme por medio del amor y la fortaleza divinos. Yo soy un mensajero de luz. Yo soy el alma, cuya naturaleza es luz, amor y altruismo. Que la energía del yo divino nos inspire, que la luz del alma nos guíe, que nos conduzca de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, que la pura luz de la razón y comprensión disipe las tinieblas en las que he acumulado largo tiempo. Gracias, Padre. Y bueno, nos toca trabajar entonces el tema, ¿qué dice por acá? Devoción, paz, humildad, silencio y renuncia. Fíjense, es un tema muy extenso, pero también, ¿quién tuvo oportunidad de leerlo? Yo también. ¿Sí? Ay, qué bueno, me alegra mucho porque tuvimos bastantes vacaciones como para ya estar, pues nada, bien aplicados en estos días. Es un tema, está profundo, ¿verdad? Es un tema bastante sacudidor para la personalidad. Para el ser interno es maravilloso porque es de lo que pide su, dicen por ahí, ¿verdad? De lo que está anhelando, de lo que ansía. Y entonces, para el ser interno es maravilloso que nosotros vayamos al menos teniendo este contacto o meditando y reflexionando sobre estos atributos de la vida que parecieran algunos de ellos que no son como muy comprendidos a nivel colectivo. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando, vamos a ir leyendo algunos extractos y yo en algunas láminas, filminas, recordarán que yo pongo como ciertas páginas. Esto nada más es para ver el capítulo que está de la 170 a la 186. El día de hoy vamos a trabajar hasta devoción, bueno, vamos a trabajar paz y vamos a dejar otros temas pendientes para la siguiente parte porque me interesaba que trabajáramos más también la parte del servicio para las necesidades del momento. Ya ven que antes los martes teníamos una actividad donde hacíamos meditaciones y servicios justo para las situaciones que pues necesitan ser transmutadas y pues ahora lo que estamos haciendo pues es dentro del mismo grupo irlo trabajando, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a leer aquí todos al unísono a ver qué dice. En devoción, paz, humildad, silencio y renuncia están cifradas las cualidades del sexto rayo a desenvolver en el logro de la primera iniciación. Ok, fíjense algo. Cuando estamos hablando de la primera iniciación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al desenvolvimiento del Cristo. Desenvolvimiento de Cristo. ¿Qué más decía por acá? Al despertar, Al despertar. de nuestro Cristo interior. ¿Y qué es el Cristo interior?
La presencia de Dios dentro de ti, el poder de Dios dentro de ti. El poder de Dios, el poder de Dios dentro de mí. Entonces, es el verdadero ser. Cuando uno dice yo soy y luego después le pone un calificativo, yo soy fulanito de tal o yo soy tal profesión o yo... Ahí estamos hablando de la personalidad, pero aquello que le permite a esa personalidad pensar, sentirse, crear, moverse, es esa fuerza interior, ese poder interior que te faculta para darte cuenta y lograr vivencias que te permitan realizar tu verdadero ser, ¿sí? Manifestar todas las cualidades y atributos de la vida a través de esa personalidad. Entonces, para el despertar de esta conciencia, de esta chispa divina en nosotros, hay ciertas cualidades o atributos imprescindibles, o sea, que necesariamente debemos de ir trabajando para que esa identidad espiritual, ese verdadero ser, pueda tomar el mando y el comando de la personalidad, del yo inferior, ¿ok? Y ya hemos estado trabajando sobre las principales cualidades de cada uno de estos rayos y hoy nos toca precisamente del rayo oro rubí. ¿Cuáles son las cualidades que dijimos que son las que debemos de estar trabajando? Devoción, misticismo, Silencio. paz, Humildad, silencio, ¿verdad? Y renuncia. Y renuncia. Esa siempre como que la dejamos al final. Ok, entonces, bien, vamos a ir viendo un poquito, nos vamos a ir a la página 170, porque ahí vamos a retomar un punto, pero ¿saben una cosa? Déjenme les comparto algo. Yo no sé si ustedes se habían percatado que en nuestro libro de primera iniciación, bueno, compartiendo para las personas que están escuchando la transmisión, todas las personas que estamos aquí tenemos nuestro libro de estudio y en la parte final tenemos una tarjeta de asistencias que ahí es donde se va firmando, porque cuando ya concluyes todo el curso, si tú tomaste todas las actividades, puedes recibir más bien una constancia que tú puedas decir, ya tomé el curso, para que en algún momento que tú quieras facilitar, puedas corroborar que ya tomaste esos cursos completos, ¿sale? Entonces, bueno, ya al final se acercan y vemos con toda honestidad, ¿verdad? ¿Cómo vamos en esa tarjeta de asistencia? Y acá en la parte de atrás habla un poquito sobre la actividad instruccional, cómo se debe de llevar. Una sugerencia, porque siempre hay libertad de cátedra y cada quien tiene su estilo, pero conlleva justo que vayamos leyendo algunos de los puntos, que compartamos, ¿verdad?, lo que nos va dejando, pero sobre todo que lo vayamos aplicando durante toda la semana, ese temita que estamos trabajando, ¿sale? Entonces, bueno, yo sé que ya lo habíamos comentado, pero quería compartirles justo lo de la tarjeta de asistencia que aparece ya en su libro. Ahora sí, nos vamos a ir a la página 170, en el punto número 4. Dice aquí, ¿me ayudas, Ale, a leerlo? El punto número 4. Desde el año 1625, con la entrada del Renacimiento, el sexto rayo comenzó a salir de la manifestación planetaria y actualmente queda muy poco de él en plena expresión. El sexto rayo oro rubí fue sacado de la manifestación a nivel masivo, porque las masas, inconscientes del correcto uso de esta cualidad de la vida una, durante los 2000 años de la era de Piscis, abusaron de sus aspectos negativos con guerras santas, persecuciones religiosas, fanatismo irracional y se produjo un desequilibrio. Pero al inhibirlo masivamente por un tiempo, este rayo volverá a su perfecta expresión dentro del plan divino para la Tierra. Fíjense esto. Recordarán que en 1954 inicia la era actual, ¿verdad? Y entra la radiación del séptimo rayo violeta. Por tanto, la era anterior, que fue la era de Piscis, ¿quién era el avatar o digamos como el ser que espiritualmente vino a dejarnos el legado de lo que había que vivenciar? Jesús. El Maestro Jesús, ¿verdad? Y justo ahí es donde se produjo un desequilibrio. ¿Por qué? Porque se desbordó. No podemos decir que algo es bueno o malo. Las cualidades o la vida en sí es, pero el uso consciente o inconsciente que se haga
de esta vida, pues representa el cómo nosotros vamos a beneficiarnos, o en lugar de beneficiarnos podemos lograr ciertas condiciones o desajustes como el que se presentó en la era pasada, que se dio en mucho lo de las cuestiones de las guerras cristeras, del fanatismo, en exceso, la emocionalidad, la pasión, porque justo acuérdense que en esta era la intención es que nosotros vayamos logrando a través de la inteligencia y la conciencia manifestar el equilibrio en el cuerpo, en la mente y en las emociones. Y en la era pasada, que fue una era de oro, de rayo oro rubí, de rayo naranja, como lo vemos acá, pues era justo la pasión o el astral el que dominaba, el que hacía, el que actuaba. Entonces por eso fue necesario que para lograr ese equilibrio y salir de esa situación, como que aparentemente no estuviera con tanta influencia para nuestro planeta. ¿Se comprende? Pero dice que justo la intención es que no es que el rayo sea o que las cualidades estas sean negativas, sino que es necesario que haya un equilibrio perfecto. ¿Vamos hasta acá? Bien. Entonces, vamos ahora sí a irnos a la primera virtud, pero antes de que nos vayamos al texto, me gustaría que partamos de ¿qué sabemos sobre misticismo? O cuando tú escuchas la palabra misticismo o es un místico, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que tú relacionas o vinculas con misticismo? Cuando estamos hablando de misticismo, ¿qué piensas? A mí se me viene a la mente orar a Dios, no sé. Algo que tiene que ver con comunicación. Con la comunicación de Dios, pero sí, no sé. Bien, ¿alguien más? Es una devoción a un ser superior, ¿no? Ok. Despertar el estado de conciencia de uno mismo. Ok. ¿Qué más? Cuando escuchan es un místico. Un sabio también. Por ahí hay una alusión. Si se fijan, este es un término como más familiar para las personas que viven en Oriente, ¿verdad? Como que acá en Occidente la cuestión del misticismo y del el ir hacia adentro y el desarrollar esta conexión con lo espiritual no es como algo que se inculque. Bueno, ya se está trabajando gracias al Padre, ya se está reconociendo que es necesario esta comunicación intrapersonal, pero también esta comunicación con nuestro verdadero ser. Y por eso se están trabajando ya mucho la meditación, la técnica de mindfulness, etcétera, porque se han dado cuenta que es fundamental eso para lograr un estado de bienestar y de plenitud, de felicidad. Vamos pues a ver qué nos dice en el material Rubén Cedeño, en la página 171, el punto número 1. ¿Me ayudas, Antonio, por favor? El misticismo y la devoción son actitudes religiosas que hacen que la persona sea creyente y se entregue a Dios, al Maestro, al Cristo interno, al sendero espiritual, a una religión por medio del éxtasis, sin indagar el porqué o la razón. Fíjense, hay una línea bien sutil aquí donde uno tiene que como discernir y observar eso, porque esta parte es donde dice, tú te entregas en esa devoción a un ser, ¿verdad?, de luz, al que tú le tienes cierta afinidad o conexión, con el que tú te sientes familiarizado, o a esa chispa divina. Pero es como una entrega, incluso maneja una palabra, algo así como un éxtasis, como una conexión que no se da a nivel intelectual o racional, sino que se da a nivel emocional. ¿Sí? Y entonces, por eso, luego de que se toca este tema, se entra al tema de la superstición. Porque si este rayo o esta cualidad y atributo no se trabaja con ciencia, con inteligencia, puede caer en un desequilibrio donde se lleven a cabo situaciones ya de fanatismo, de superstición, de dogma, y caer en esos asuntos es caer en la inconsciencia, que es lo opuesto a ese ser interno. ¿Alguien quiere compartir algo, comentar algo con respecto a este punto?
Eso también va relacionado con las personas que hacen como práctica de medium y todo eso, o sea, lo confunden en vez de ser algo que lo sientan nada más ellos, se va a la otra polaridad. Como estamos hablando aquí la cuestión de a nivel astral, a nivel emocional, hay personas que entran como en esa devoción y como no utilizan acá la conciencia, el sentido común, etcétera, pueden tener ciertos vínculos con entidades del bajo astral, ¿verdad? Con seres que están desencarnados y que se dicen hacer pasar por seres de luz, y entonces dicen, me está hablando el arcángel Miguel y me dice que les diga que no sé cuánto, ¿me explica? O yo canalizo las palabras de la Madre María que está mandando un mensaje para que todos en este momento. Ahora hay que entender eso, no hay que juzgarlo ni condenarlo, porque eso es falta de tolerancia y eso perturba y desarmoniza nuestra personalidad. Hay que entender que lo que sucede ahí es que es esa falta de inteligencia, de sensatez, de sentido común, es la que utilizan esas corrientes de vida, ¿verdad? Que no han continuado, que están apegadas a los planos, no a los planos superiores, sino a los planos bajos, y entonces lo que necesitan es atención. Y quien les da la atención les da energía y de esa manera se sostienen. ¿De acuerdo? Pero hay que aclarar, cabe aclarar que todos los materiales de los textos de los maestros de sabiduría y de lo que se comparte en la metafísica de esta línea discipular no se ha recibido a través de ninguna canalización ni mediumnidad, ninguna práctica extrasensorial. Todo eso fue dictado porque los maestros se sentaron y se pusieron a dictarle a Geraldine Inocente, se pusieron a dictarle a Lucy Little John y a algunos de sus estudiantes que estaban encarnados para que esto estuviera al alcance de la humanidad. Pero es muy importante darnos cuenta que justo cuando ese misticismo o esa entrega no se da con claridad, la gente se puede desviar por ese lado. ¿Ok? Y luego de ahí se salen con que vamos a hacer un ritual y que danza y que la luna llena y que das 3 vueltas y que entonces te va a llegar el dinero, y todo eso son cosas muy humanas, o sea, muy de la personalidad, que nada tienen que ver con el despertar de ese poder espiritual. ¿Cómo se activa ese poder espiritual? ¿Cómo sabes cuando tu fuerza interna, tu poder espiritual, tu verdadero ser se está manifestando a través de tu personalidad? Cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando hay silencio. Cuando te sientes cuando estás en paz. Cuando hay meditación. Bien, ¿cuándo más? Practicando lo que... Pues cuando estás manifestando salud, amor y todo belleza. Eso es lo importante. Ajá. Cuando yo estoy siendo una expresión de todos los aspectos y cualidades positivos de la vida. A nivel mental, que tengo pensamientos positivos, ideas constructivas, benéficas, sentimientos bondadosos, nobles, armónicos, cuando tengo actitudes constructivas de servicio por el bien y cuando estoy en mi alrededor haciendo una manifestación, una expresión de esa perfección, de esos atributos. Si eso no está sucediendo, se ha caído en el dogma. Se ha caído en la superstición, se ha caído en la letra muerta, que lejos de permitir que el ser interno se active y se dé cuenta y manifieste lo que hace es, ¿cómo decir?, velar esa facultad que tú tienes de manifestarlo. Porque Cristo, o ungido de la gracia divina, o ser interno, es lo mismo que conciencia. Entonces fíjense qué paradójico, qué irónico que nosotros digamos que el despertar del Cristo, el despertar de la conciencia es una cuestión intelectual o racional, y que cuando yo voy en mis asuntos de la vida diaria vaya con la venda puesta sin saber por qué pienso así, por qué actúo así, por qué me pasan las cosas, por qué estoy viviendo tales asuntos en mi vida, por qué no los he resuelto, o por qué en lugar de transmutarlos sigo generando más causas y activando más situaciones por resolver.
Entonces, de nada a mí me va a servir que yo diga y me ponga a meditar, digo, es una herramienta, o que me haga mi trabajito interno y haga esa conexión mística, si yo no paso a esa claridad y a esa observación que me llegue a transformarme y a resolver mis situaciones diarias. ¿Se comprende? Porque esas son las oportunidades y el campo de entrenamiento para que ese ser interno se manifieste. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué dice por acá? Sí, fanatismo y superstición. Qué importante esto, ¿sí? Y aquí es donde nosotros hay que empezar a hacer como estos saltos y verificar que todo lo que vayamos haciendo en nuestra práctica o nuestra vivencia interna sea algo que no lo haces porque alguien te lo dijo, sino porque tú lo descubres, lo reconoces y empiezas a sentir o a manifestar con claridad el efecto que eso produce en tu vida. ¿Se comprende? Entonces, bueno, aquí estamos viendo justo una persona que a lo mejor ya está en ese rayo oro rubí, pero muy desbordado. ¿Cómo está esa persona? Pues muy emocional, ¿no? ¿Qué característica vemos en esas personalidades? No para juzgarlas, sino para observar el desequilibrio que se produce ahí. Pues que sufren hasta desmayos, ¿no? Y llanto, alegría. Como todo, El cuerpo astral está como todo movido. desbordado. ¿Qué más sucede? ¿Habrá ahí claridad mental? No. No, ¿verdad? Ahí es puro emocionalidad. A veces no reconocen, o si se les pregunta por qué están, no saben. Nada más todo lo dirige o lo conduce a nivel emocional o astral. Y nos dice el maestro Kuthumi, ¿por qué en este texto, recuérdenme, por qué en este texto hay varias citas del maestro Kuthumi? Y no de otro maestro de sabiduría. ¿Hay algo relacionado con este libro, con él, no? Claro, hay algo relacionado. Muy bien, Gerardo, desde el inicio. Pero ¿por qué está relacionado el maestro Kuthumi o Kuthumi con el despertar del ser interno o con la primera iniciación? Porque es relacionado con el discernimiento, la observación, la sabiduría. Porque acuérdense que el maestro Kuthumi es el que dicta los preceptos o las consideraciones para que cada ser humano por sí mismo realice ese despertar. ¿Ok? No hay ceremonias indispensables, nos dice. Y hace un momento que hicimos el encendido del fuego, yo hice una aclaración. No siempre hacemos eso porque hubo un momento donde era más importante el encendido del fuego y todo lo que eso representaba desde la parte ceremonial que la enseñanza propia y la vivencia que se tenía de la enseñanza. Entonces, ahora sí que se fue dejando a consideración del facilitador de acuerdo a los estudiantes. Pero lo importante es que si tú no tienes un campo de fuerza o un altar, como se conocían anteriormente, y no tienes una lucecita que encender, lo importante es que nos reunamos, ¿verdad? Y que compartamos la enseñanza y que practiquemos y que activemos, y eso es lo interesante. No tanto, imagínense que yo les diría, tienen que venir del color del día o del color que vamos a trabajar, y es una obligación. Y ahí ya estuviéramos cayendo en una imposición, ¿verdad? Y en un dogma que no nos va a venir la asistencia o no nos va a servir la actividad si no venimos en esa vestimenta. Entonces, esas son herramientas de apoyo, sí, pero no son imprescindibles, y eso hay que tenerlo como bien en cuenta. ¿Qué sí es lo importante? Nos dice por acá Rubén Cedeño, tener una actitud positiva, desenvolver el poder de la oración científica. ¿Qué más le agregarían ustedes ahí? Wake up. Despierten. ¿Qué más le agregarían ahí? Tener humildad, tener amor,
Vivir de acuerdo a los 7 rayos. Vivir de acuerdo a las cualidades de los 7 rayos, no transgredir las leyes o principios universales. Más que las ceremonias o los rituales, lo importante es la vivencia de esta enseñanza. Eso es lo trascendente. Bueno, puse aquí algunos ejemplitos, ¿verdad? ¿Por qué se quedan así con cara de what? Pura superstición. Pura superstición. Yo puse aquí algunas de esas supersticiones como populares que hay por ahí, pero nos vamos a dar cuenta como a veces dentro de la enseñanza esa inconsciencia humana o esa falta de claridad va conduciendo al yo personal a que también se meta ideas y conceptos erróneos con respecto a la realización de ese ser interior, ¿sale? Entonces, bueno, habla aquí bastante el maestro Kuthumi, pero también Rubén Cedeño obviamente hace como amplía el aspecto de que hay que eliminar de nuestra personalidad toda superstición o fanatismo que haya ahí. Es fundamental porque eso impide la realización del ser interno. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué es un impedimento, un obstáculo para el despertar del ser interno? Porque es contrario, ¿no? Lo atraes. Piensas en eso y Te atraes conectas esas con eso. energías. No se amancha. A ver, yo les voy a pedir un favor. Cada quien levante la mano porque están hablando al mismo tiempo y eso no es armonioso. A ver, vas, Gerardo. Creo que porque todo ese tipo de acciones lo convierten en acción, o sea, pueden ser hechos. Que dices tú, ¿cómo que ocurrió? Pues lo trajo uno. Lo atrajo con su mente, ¿verdad? Ok. Pero ¿por qué eso se vuelve un obstáculo para el despertar del ser interno? Porque es inconsciencia, ¿no? Porque es supone que estamos inconsciencia. permitiendo la conciencia. Porque el ser interno es conciencia, es darte cuenta. Y ahí es darle el poder a cuestiones externas. Y como el poder está en tu conciencia, en tu atención, haces un uso, para la redundancia, ¿verdad? Inconsciente, bruto o estúpido, para decirlo de una manera más, si quieren burda, pero más clara, de que cuando tú aceptas esas ideas o esas concepciones externas que determinan lo que va a suceder en tu vida, estás cerrándole la puerta a la sensatez, a la observación, al poder que tú tienes en tu interior. Bueno, ya puse algunos, ¿verdad? Que si el gato negro, que si viste el gato negro, que si se te tira la sal, que si se del espejo, que si ahora para el año nuevo, que calzones rojos, amarillos y... ¿qué era el otro color? Nomás rojos y amarillos. ¿Cuánto la escalera? Acá la puse, mira, la escalera, que no pases atrás de la escalera. ¿Verdad? Que no abras el paraguas dentro de la casa, porque que el dinero, la bolsa no la pongas en el piso porque se te va el dinero. Bueno, y eso por decir solo algunos. Que si salen el 31 con las maletas corriendo y das 10 vueltas para que viajes mucho. Y bueno, tantas sandeces que se van aceptando colectivamente y que entonces luego se vuelven como una programación en la vida de las personas que la reconocen y la aceptan. ¿Ok? Entonces hay que estar bien alertas porque eso justo es inconsciencia. Dice aquí, todo es mente. Lo que piensas y sientes lo atraes a tu vida. Entonces, el poder no está ni en el calzón amarillo, ni en el calzón rojo, o ni en las vueltas que te diste con la maleta rodando para viajar. El poder está en tu atención, en lo que tú le das mente y sentimiento, lo que tú reconoces como una manifestación. Entonces, eso es lo que vamos atrayendo a nuestra vida. Y hay que darle poder al exterior y reconocer que el poder está en esa conciencia y en esa atención. Dice, toda superstición, ¿qué más dice acá? Es un aspecto negativo del sexto rayo de la devoción, que es falta de inteligencia. Ah, caray, esto está buenísimo. Porque dice, es un aspecto negativo. Todo tiene dos polos.
Y entonces, cuando ese rayo, cuando esa cuestión de la devoción se le da algo erróneo, ¿verdad? Ya eso no se vuelve algo que te alimente o que te sea constructivo, sino se vuelve una cuestión que es necesario equilibrarla. No sé si les haya pasado que las abuelas decían, es que a los bueno, se me vino el del pepino porque lo tengo bien tatuado. Es que a los pepinos les tienes que cortar las orillitas y luego les haces así para que no se amarguen. Y luego tú les decías, ¿por qué? No sé, así lo hacía mi mamá. Y no sé, así lo hacía mi abuelita o así lo hacía. Pero nunca nos explicaban por qué, y ahora uno, si ya no lo hace, siente que va a saber malo, ¿no? Sabe amargo, no está bueno. Digo, así hay muchas cosas que hacemos y vivimos replicando sin saber el por qué, y las hemos aceptado sin plantearnos, a ver, pero ¿por qué? Por ahí creo que había una historia que se ha escuchado mucho de una receta que había, que partían el pavo, no me acuerdo si la pierna, y que entonces lo partían de cierta forma y que conforme iba pasando le decían, pero ¿por qué lo tienes que cortar así? No, pues es que así es la receta, y así dijo la abuela que era como iba a agarrar sabor. Y resulta que cuando llegan con la más de mayor edad le dice, es que en la casa de mi bisabuela el horno era muy pequeño y como no nos cabía lo teníamos que cortar para que cupiera. Y los otros que ya tenían espacio lo hacían porque así decía la abuela y porque así decía la mamá y porque así decía. Entonces eso es falta de inteligencia, de conciencia, de cuestionarnos, de indagar, de darnos cuenta, de descubrir. Y pasar de información, de teoría a descubrimiento y vivencia propia. Entonces hay que estar bien alertas, porque eso es algo que hay que trabajar. El otro día me encontré este meme, antes de que yo supiera que íbamos a iniciar con esta actividad, y me encantó. Dice aquí, tengo guardada esta imagen para mostrarla cada que me dicen que no ponga el bolso en el suelo porque se va el dinero. ¿Y a quién tenemos aquí? A la reina Isabel. A la reina Isabel, ¿verdad? Y dinero, miren que tiene, le sobra. Entonces, para que vean que todas esas cuestiones y supersticiones son un obstáculo de la realización del ser interno, pero también un aspecto negativo de esa vibración del rayo oro rubí. Vamos a irnos al punto 4 y 5, primero al 4 de la página 172, donde se ahonda un poquito sobre el tema de la superstición. Punto número 4. Marichela, ¿me ayudas? La palabra superstición proviene del latín supersticio, que quiere decir creencia religiosa contraria a la razón. No es verdad y solo tiene una explicación mágica. Esto obstaculiza el progreso porque toda mentira o acción realizada por quedar bien detiene, atrasa, aunque lo hagamos para salir del paso y quedar bien ante los demás. ¿Qué tal, Aunque lo hagamos para salir del paso y para no quedar bien, es falta de sensatez, es falta de sentido común, una cualidad del ser interno. Entonces, bien importante, no sé, yo les comparto algo que a mí que yo me he planteado como un reto, es que cuando surge alguna cosa que está relacionada con una superstición, por ejemplo, no sé, ya ahorita ya no me mueve nada, pero hace tiempo, cuando recién entré a la enseñanza, sí, se me activaba, o sea, emocionalmente se me activaba cuando yo ponía la bolsa en el piso, porque había escuchado por mucho tiempo eso. Y entonces ahora, aunque tuviera donde colgarla, la ponía en el piso, porque decía, me voy a desterrar y desarraigar esa superstición. Y pasaba por una escalera y decía, no me pasa nada, porque Dios está conmigo y Dios me protege. Entonces, uno tiene que estar bien alerta para no permitirse caer en esas condiciones que no tienen nada de explicación lógica y sensata, y que sí pueden ser una limitación porque la mente las atrae, ¿verdad? Decía por aquí hace un ratito Gerardo, pues si lo crees, lo atraes, lo creas, ¿verdad? Dice aquí, la peor superstición es, en el punto 5, vamos a leerlo todos. Es pensar Todos. La peor superstición es pensar, decir y actuar de determinada manera porque lo dijo alguien, un maestro, un gurú o un libro, sin razonar y actuar de acuerdo a ella, como si fuese dogma de la fe. ¿Quién me dice dogma de fe? ¿Quién me dice que les dice esto?
Pues lo que estabas hablando ahorita, que no hagamos las cosas porque alguien nos las dijo, que las hagamos porque nosotros mismos las comprobemos, si son ciertas o no, no porque las leas en un libro, te lo diga un gurú, un maestro. Fíjense, esto es súper interesante. Ningún maestro de sabiduría en la enseñanza que ha dado a conocer jamás impone, jamás dice, tienen que hacer esto, deben hacer aquello. No, hacen sugerencias, pero siempre dice, pruébenlo, obsérvenlo, descúbranlo. ¿Por qué? Porque decirle a alguien qué hacer es quitarle la oportunidad del despertar de su conciencia. Y eso es algo bien tremendo. Porque la personalidad le encanta andar de mandona. ¿Qué no te das cuenta que hace falta que hagas aquello? Y entonces las personas se van acostumbrando. ¿Y ahora qué hago? Yo me acuerdo que, de repente llegaban estudiantes y le decían, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hace falta? ¿Sí? Y eso quiere decir que no se sienten capaces de observar y ver cuál es la necesidad para llevarlo a cabo. Entonces uno no puede todo el tiempo estarle diciendo a los demás, pero tampoco uno debe de adoptar una actitud de ir y preguntar qué hace falta y qué se necesita, porque eso es limitar el despertar de la conciencia, limitar el surgimiento de esa chispa divina. ¿Se comprende? Ok, bien. Aquí vamos a continuar un poquito en el punto número 6. Ay, bueno, esto es fuerte, pero hay que decirlo. El señor Gautama, que este año, en el 2020, es el espíritu envolvente y es que nos va a estar irradiando y mandando todas sus bendiciones para este año, pero también sus oportunidades para desarrollar la automaestría. Nos dice aquí en negritas en el libro, ¿me ayuda, Zuleika? No se debe creer una cosa porque haya sido dicha en tradiciones transmitidas por antigüedad, en simples rumores, en escritos de los sabios, en fantasías que sospechemos inspiradas por un ángel, ni en la autoridad de nuestros profesores o maestros. Debemos creer cuando el escrito o la afirmación quedan corroborados por nuestra razón y conciencia. Fíjense, qué importante es eso. Y a veces, sin estar como del todo sensatos, nos dice aquí Rubén, no debemos creer cuando lo escrito o la afirmación quedan corroboradas hasta que quede corroborado por nuestra razón y por nuestra conciencia, porque cuando nada más vivimos repitiéndolo, pero nuestra vivencia no es consona con eso, es porque ahí hay un dogma. O sea, hay algo que crees, pero porque alguien te lo dijo, no porque tú lo probaste y lo viviste. Y eso es falta de sensatez y del despertar del ser interno. Sí, Gerardo. Yo creo que en el sistema educativo que tenemos está muy ligado todo ese tipo de cosas desde la enseñanza tradicional. En una escuela tradicional, por supuesto, siempre va a ser, en lugar de alimentar ese despertar de conciencia, ese espíritu de indagar, de investigar, de descubrir, muchas veces lo que se va haciendo es dando información y diciendo lo que tú piensas no importa, sino lo que te estamos diciendo, lo que te estamos dando información. Gracias, afortunadamente, a grandes pedagogos, ¿verdad? Y a nuevos modelos pedagógicos se está tratando de ir rompiendo con esos esquemas arcaicos, limitantes y que lejos de ayudar a la conciencia, a la humanidad, la van limitando y le van cerrando esa poder creativo, ese poder innovador, ese poder de investigación. Entonces, para no caer en esto, ¿verdad? De andar así. ¿Y por qué lo haces? Porque todos lo hacen. ¿Y por qué vas para allá? Pues porque todos van. ¿Y por qué traes iPhone? Porque todos usan iPhone. Ay, le quito poder. Ya estoy diciendo mal. Entonces, eso es vivir inconscientes. Que vayamos siguiendo los estándares que marca la sociedad, que aplauden la mayoría. Y que, digo, si a ti te gusta el iPhone y tú lo compras, pero porque tú ya hiciste un análisis y ya investigaste las aplicaciones, los beneficios, lo que te sirve la cámara, lo que tú hiciste, ya no lo estás comprando nomás por la manzanita y por el mostrar socialmente que eso es lo mejor, ¿me explico? Sino porque ya hay un proceso de concienciación y tú lo eliges con claridad del por qué ese aparato. Estoy poniendo un ejemplo burdo, pero muchas veces vamos así
inconscientes, adormecidos, haciendo las cosas porque así que es una tradición y es una costumbre, pero hay que plantearnos, esa costumbre, ¿qué razón de ser tiene? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me es útil? El señor Gautama, como han sido otros maestros, ¿verdad?, de sabiduría que han encarnado, también se les conoce como iluminados, como clarificados, como seres despiertos que por sí mismos han descubierto quiénes son y qué es la vida, ¿no? Entonces, al llevar a cabo esa claridad y desenvolver esa, ¿cómo decirlo?, resolverse a sí mismos y tener claridad de todo lo que en la vida hay y es, entonces eso justo por ahí se ha vuelto también una cuestión de dogma. Los budas, los iluminados, los santos, Jesús, Hijo de Dios. Entonces, trasladamos eso a una cuestión meramente teórica, devocional, y nos olvidamos de plantearnos cómo es que ellos lograron resolverse y clarificarse y comprender y resolver sus situaciones. Dice por acá, leamos. En Cristo, ser interno es conciencia, darse cuenta. Todo lo que nubla o limita el darse cuenta impide el despertar del Cristo y por tanto el desenvolvimiento de la primera iniciación. ¿Queda claro? ¿Quién me pone un ejemplo? ¿Quién me dice un ejemplo de esto? Pues que seguir con los dogmas, con las costumbres sin preguntarte por qué de ello y no ponerte a investigar, pues eso nubla tu aprendizaje. Sí, ¿verdad? Entonces, ya a partir de que uno está en esta vivencia interna, hay que echarnos un vaso de agua en la cara, ¿verdad? A veces es apetecible porque para la personalidad es bien claro andarlo viendo en los demás, pero en sí mismo eso es un proceso que conlleva mucho entrenamiento y autocontrol. Entonces, en medida en que uno se plantee y se pregunte y diga, ¿por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Sí? Ya está saliendo de un estado de adormecimiento, de aletargamiento, de ¿cómo decirlo? En una sociedad donde vamos siguiendo estándares o vamos siguiendo rutinas o vamos siguiendo ciertas cosas sin que a veces eso nos haga sentir plenos, felices y satisfechos. ¿Por qué? Porque se está dormido. Ese ser interno está dormido. Muchas veces como papás o como mamás decimos, mamá, pero ¿por qué no puedo hacer esto? Y no tenemos la respuesta. Pues porque no se puede. Fíjense. Y ya Porque yo lo digo y soy tu mamá. Sí. O soy tu papá. Pero ahora los niños se preguntan, sí, ahora ya no son los niños de antes que aceptaban todo. Y eso a lo mejor para los padres es un reto. Y sobre todo para los padres que fuimos educados en una sociedad donde se nos decía no pregunte, porque así es, no sea grosero. Y con la pura mirada te decían te callas, ¿verdad? Todavía ¿Dónde? me quitó poder, Marisela. No lo acepto, lo borro. Cancelado. Hay que empezar a corregirnos, ¿verdad? Entonces, porque lo que estamos haciendo es limitando el despertar de la conciencia de otras corrientes de vida, ¿no? De esas niñas, de esos niños, de esos adolescentes, y tal vez podamos hacerlo hasta cierto punto, pero va a llegar un momento donde ellos se van a rebelar. Mi mamá todavía me manda con la mirada. Pues no dejes que eso te siga. Tú libérate psicológicamente de eso. Pues sí. Y ya no lo acepto, le quito poder. Porque es una programación que a veces está cristalizada. Y que, fíjense qué interesante, porque así como nosotros lo vivimos, a veces lo vamos replicando. Y eso implica sacudirnos, porque efectivamente las niñas y los niños de hoy en día tienen cosas muy maravillosas, pero también hay que saberlos encauzar y saberlos dirigir para que eso no caiga en un desequilibrio o en un desajuste. Entonces, digo, hay mucha tareita que hacer ahí. Cuando uno trae a la encarnación una corriente de vida, ¿verdad? Cuando se elige
Ser madre o ser padre para guiar y para acompañar no es para decidir y condicionar lo que va a ser esa personalidad, porque lo que esa personita trae en su plan divino, en su misión, solo esa personita lo sabe. Y a veces se vive atentando contra esos deseos o esos anhelos. ¿Sí? Entonces hay que ir trabajando bastante, y hay una pedagogía, o más bien hay como un modelo que está basado en el constructivismo, que es devolverles la pregunta a ellos para que ellos mismos vayan descubriendo. Cuando te preguntan algo, tú se lo devuelves en otra pregunta. ¿Y por qué piensas que es así? ¿Para qué? Para que ya no sea algo, porque si tú se los impones, necesariamente lo van a rechazar, porque no es algo que ellos hayan descubierto por sí mismos. ¿Ok? Pero eso no nada más hay que hacerlo con las niñas y los niños. Sobre todo, ¿verdad? Irlo trabajando en nosotros para que no nos pase esto. Así andar de... Eso es lo opuesto. ¿Y por qué lo hacen? No, pues porque en los días fulanitos fíjense, así lo quitaba mi abuelita. Todavía hace poquito dije yo. El nacimiento, en mi casa me acuerdo que hasta el 2 de febrero lo quitaban, ¿verdad? Y el otro día me dice un compañero, es que hasta el 2 sube el niño al cielo. Entonces, bueno... A lo mejor eso tú lo ves desde la parte física y nos puede dar risa, pero eso tiene un simbolismo metafísico. Ajá. Pero hacerlo y no saber por qué lo hacemos nos deja en un estado de inconsciencia. Por acá tenemos esta estudiante metafísica, Carmelita, ¿verdad? No hay ninguna Carmelita, gracias Padre, aquí. Entonces ella ya no cree en las supersticiones, las que mostramos hace ratito. Ya transmutó todo eso. Ella ya pasa por abajo las escaleras y normal. Ella ya nada, deja su bolsa en el piso y nada negativo. ¿Por qué? Porque ella sabe que eso no es más que una creencia errónea. Pero resulta que Carmelita, ¿verdad?, va generando otros hábitos y empieza a incorporar otras supersticiones. Que si no me he visto del color del día, ¿verdad?, no voy a estar conectada con la luz. Que si no me pongo las amatistas, la envidia o la energía negativa me va a desarmonizar. Y entonces empieza a trasladar digamos, la facultad y el poder a cuestiones externas. O se empieza a hablar de la llama violeta como si fuera una palabrita mágica, ¿no? De abracadabra, y llama violeta, y llama violeta, y llama violeta, pero enojado, atado al pasado, ¿verdad? Haciéndole caras a las personas. Eso no es una actitud de perdón. Eso es empezar a crear dogmas. Ahora con un nuevo lenguaje, con una nueva enseñanza. Fíjense, hay que uno tiene que estar como bien alerta para cuando estas cosas surjan. Yo me acuerdo hace años cuando empecé a trabajarlo en la parte de la gemoterapia. Y entonces ya después, si no me ponía la amatista o cierta piedra, yo sentía que, ay no. Y pues hubo un momento donde dije, no me voy a poner ninguna piedra, ni me voy a utilizar mis patrones electrónicos, porque entonces yo sentía que si no traía el patrón electrónico, entonces yo iba a estar en un estado de vulnerabilidad. Y por supuesto que los patrones electrónicos, que son estas piezas o estas joyas de luz que se conocen, tienen una vibración porque es una forma que tú la abres como tu conciencia y eso conecta y te va a servir. Pero de nada me sirve yo traer ese patrón electrónico, la cruz de Malta, el Hunapku o la flor de lis, si yo no estoy alerta de lo que traigo en mi mente, en mis sentimientos, de mis actitudes, etcétera. Entonces, bien importante que nosotros nos vayamos jalando las orejitas cuando estemos cayendo en esos dogmas, ¿ok? Y aquí es donde viene la parte de la devoción inteligente. Que uno se plantee, ¿por qué creo en esto? Oye, que fíjate que yo creo que los servicios del perdón me funcionan y me liberan. ¿Por qué? Que cuando bendigo la provisión se me multiplica. ¿Por qué? Si yo estoy viendo que realmente mi provisión, mis finanzas están mejorando. Porque ya lo probé. Porque ya lo descubrí, el efecto que eso me trajo. ¿Cómo podemos saber que hay una superstición? Cuando decimos creer en algo, pero eso no se ve reflejado en nuestra vida. Es pura letra muerta. ¿Qué es lo que realmente sé por mí mismo que es la verdad?
Esas preguntas vienen en su libro para que uno se las plantee. Y si se fijan, esto va muy relacionado con el rayo dorado, porque estamos hablando de inteligencia. Y finalmente, Porque estoy en este grupo. no me conteste. Ay, eso lo sabemos todos. Mira, este es el primer día que vengo en el año y ya me siento muy viejo. Gracias, padre. Entonces, lo siento. No es porque te diga la facilitadora, no, si no vienes a la actividad, a ver cómo te va en la vida. Ya voy a ir, no voy a faltar porque luego a ver qué me pasa. Eso sería superstición, ¿verdad? Uno los deja y ya cada quien se dará cuenta si le toca darse cuenta y si no, pues bueno. Por sus frutos Por- los conoceréis. Tal cual. Entonces, es bien importante que uno se haga siempre estos planteamientos. ¿Por qué creo en esto? ¿Sí? Que no lo hagas. Por ejemplo, el otro día alguien me decía, pues yo tengo mi campo de fuerza en mi casa, que es como esta especie de altarcito. Y yo le decía, ¿para qué? Pues no sé, yo vi que en la escuela lo tienes. Para algo ha de servir. Entonces, eso justo es de lo que debemos nosotros ir rompiendo, esas programaciones, esos arquetipos. Le dije, mira, si no tienes el campo de fuerza, pero tú internamente haces tu trabajo, tu ejercicio de interiorización, haces tu conexión, no importa, le dije. Tú puedes tener campo de fuerza, pero vivir en otra sintonía, ¿verdad? Entonces es más importante lo que uno vaya haciendo internamente, que uno sea honesto y diga, ¿por qué soy así? No nada más en las cosas que ya te hemos desarrollado. Ay, así, porque soy tan bondadosa. ¿No? Porque soy tan enojona. O porque reacciono ante ciertos asuntos de esta manera. ¿Por qué pienso así? Si tengo claridad de por qué pienso así, por qué me comporto así, por qué actúo de esta manera. O por qué o para qué me pasa esta situación. Todo eso es importante para no caer en supersticiones y en dogmas, para no andar así de... Justo por eso vivimos situaciones adversas y limitantes, porque no hacemos algo por descubrir lo que traen consigo. Y para eso podemos decretar... Yo observo y asimilo la sabiduría inteligente de lo que me rodea y tengo acceso a todo lo que necesito conocer para saber y resolver lo que requiera. Gracias a... Por supuesto, no nada más es hacer el decreto, ¿verdad? Es estar en conciencia plena, no estar haciendo una cosa, diciendo otra y actuando, estar conectados y estarnos jalando las orejas cada vez que pasen situaciones que nos apartan de ese estado. Cada vez que surge algo que desconocemos, es una oportunidad de autoconcienciar algo, de vivenciar algo, de realizar una parte de ese ser. Entonces, pues bueno, hay que activarlo. Podemos decretar: Mi Cristo interno despierta en mí la inteligencia y sabiduría que me hace falta para ir entendiéndolo todo. El otro día hicimos un ejercicio y le decía a una persona, vamos a hacer una tablita. Entonces ya les puse una tablita, era un taller, no de la metafísica. Y entonces una de las personas estaba, no, es que yo no sé qué poner. Le digo, pues eso. No sé qué poner. Eso, que sí sabes, que sí puedes, que eres capaz. Porque ahí es como vas a ir rompiendo esas limitantes. Vamos a decirlo una vez más. Mi Cristo interno despierta en mí la inteligencia y sabiduría que me hace falta para ir entendiéndolo todo. Gracias, Padre. O sea, para que se nos despierte, ¿verdad? Se nos prende el foco, que nos clarifiquemos. ¿Para qué me está pasando esta situación? ¿Sí? Y cada vez que estemos haciendo algo de manera inconsciente, es una oportunidad. Si no sabemos el por qué o el para qué hacemos eso, mejor no lo hagamos. Valdría más no hacerlo si no se tiene claridad de eso. Punto 11, página 173. ¿Me ayudas, Blanca? Por favor. Punto 11, página 173. Lo que Ok. está aquí. Sugiere el maestro Omi
Deberías liberarte del fanatismo y de la superstición. Has de saber que no hay ceremonias indispensables, de lo contrario, te creerías superior, en cierto modo, a quienes no lo practican. Hasta ahí. Gracias, Blanquita. Ok, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? La cuestión de que para el despertar de ese ser interno es fundamental que vayamos liberándonos de esas supersticiones. Pero hay una contraparte que es maravillosa y que me gustaría que los leamos todos. ¿Quieren? Sí, dice: empero no hay que condenar a quienes aún se aferran a las ceremonias. Deja que procedan como gusten, solo que ellos a su vez te dejen libre a ti, que conoces la verdad. No deben tratar de hacerte volver a la fuerza a lo que has dejado atrás. En el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas necias supersticiones, y quien se hallase esclavizado por ellas no podrá progresar. Fíjense. Voy a sacar un tema un poco a lo mejor polémico, pero hace tiempo tuve una situación donde se hablaba de que cuando desencarna un cuerpo físico, una manera de acelerar el proceso, ¿verdad?, de desencarnar, es a través de incinerar el cuerpo. Pero hay personas que tienen una creencia de que no se debe incinerar el cuerpo, porque si lo incineran, entonces cuando venga Cristo, ¿verdad?, a resucitar a los muertos, pues ya no van a poder resucitar. Sí, digo, uno no debe juzgar y criticar esas ideas porque son creencias, pero tampoco a uno le pueden obligar a que uno haga algo que ya está eso obsoleto, ¿no? Que ya uno tiene claridad de que hay algo más allá de lo físico, que no somos el cuerpecito de carne y hueso. Entonces, por eso es tan importante que vayamos trabajando esas cuestiones. Dice aquí: el repetir superficialmente lo que se lee sin haberlo vivenciado hace supersticiosas a las personas. Yo así dije, ¿y ahora cómo vamos a hacer con las actividades? ¿Para qué leemos? ¿Para qué vamos leyendo algunos extractos del libro? Para que se nos vayan despertando las células, para que nos vaya cayendo el 20, para que nos sacuda la mente, pero no para que nos quedemos aceptándolo, sino para que nos planteemos, a ver, quiero ver si es cierto que esto es así. ¿Ok? Enseñanza vivencial. Esto es fundamental y tiene que ver con el rayo dorado, pero también es algo que nos va a sacar del estado de superstición. En la página 174, el punto número 14. ¿Me ayudas, Antonio? Por muy ciertas que sean las citas, si no son verdades vivenciales, se trata de supersticiones. Si de verdad fueran vivenciadas, la persona sería la vivencia del dicho y no le haría falta realizar la cita buscando autoridad, afirmando que lo dice tal maestro o determinado libro. ¡Pum! ¿Qué tal? O sea, esto es lo que se ve, no se dice, ¿verdad? O sea, se es. No sé, yo me acuerdo que le preguntaron a Juan Gabriel, ¿verdad? ¿Y usted es gay? ¿Y qué le contestó? Lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta, oiga. Pues sí, no es necesario. Jesús no iba diciendo que yo soy rico, yo soy opulente. Él no tenía que decirlo. Él era la manifestación y la expresión de todo lo que se requería, de comida, de bebida, de lo que fuera necesario en cada situación. Y él no hablaba de la riqueza, o él no hablaba de la salud, él era la salud. Y por eso allí es donde como estudiantes tenemos una oportunidad tremenda para que dejemos de andar hablando de santurrones, diciéndole a la gente, y que seamos, porque lo que arrastra es el ejemplo, ¿sí? No la palabra muerta, que esa se olvida, dicho sea de paso. Mientras más vivencias se han tenido y más experiencias se han acumulado, más se desenvuelve el ser interno. Quiere decir que cuando uno está en una zona de confort,
sin modificar las cosas, sin moverse, sin preguntarse y plantearse por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, dónde quiero estar, entonces está estancado. No está teniendo experiencias diferentes, oportunidades diferentes para desarrollar esa chispa divina. Y vamos a ver algo que nos dice el maestro Kuthumi con respecto a las religiones o a las creencias, que acuérdense que el maestro Kuthumi, cuando ocupó el cargo del Cristo de la Tierra, es el encargado de todas las, o actualmente ocupa de todas las religiones o enseñanzas o filosofías, y como tal no puede ir en contra de ninguna, y habla de que nosotros como participantes de esta vivencia interna no debemos atacar ni condenar ninguna de esas enseñanzas, porque todos son caminos diferentes, ¿sale? Vamos a leer todos el punto número 17 de la página 175. Asevera el maestro Kuthumi: Muchos crímenes han cometido los hombres en nombre del Dios de amor, movidos por esta pesadilla de la superstición. Sé pues muy cauto para que de ella no quede en ti ni el menor vestigio. O sea, sí o sí necesitaremos ir trabajando justo estas cuestiones para no seguir replicando y sosteniendo. Vamos a entrar ahora a la paz. ¿Qué relación tendrá, antes de irnos a nuestro libro, qué relación tendrá esa cualidad del ser con el despertar del Cristo? Todo, si no tienes paz, creo que es imposible que despierte tu Cristo. No creo que una persona inarmónica pueda ni tener claridad, ni estar consciente, ni observar, nada. Nada de eso, ¿verdad? Está perturbado. ¿Por qué más es tan importante la paz? ¿Qué es la paz? No podemos conceptualizarla, pero ¿cómo podríamos de alguna manera... Un estado de conciencia en armonía, ¿no? Un estado de quietud, dice por acá Zuleika. Yo digo que es un estado de armonía. Un estado de armonía, ¿de dónde proviene ese estado? De la tranquilidad. De la emoción, yo digo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Ok, es un estado a nivel emocional. Pero mental no puede haber perturbación. Pues en general tienes que estar en un estado de armonía. Regularmente esos estados van como interconectados. O sea, si hay un pensamiento negativo, de eso genera una emoción negativa, y entonces eso genera en el cuerpo una apariencia de enfermedad, y eso genera que te conflictúes o tengas situaciones también al exterior. Entonces es bien importante, ya lo decía Marisela de una manera muy acertada, la paz es necesaria para ese contacto, ese vínculo con el ser interno, o con el maestro, o con la humanidad, para servirle a la vida. Porque si uno no tiene ese estado de armonía o de paz interna, que no tiene nada que ver con lo externo. Porque luego, fíjate, Zuli decía quietud, pero no necesariamente estamos hablando de una quietud o un letargo a nivel físico. Tú puedes estar en actividad, pero en paz. E incluso va a ser mucho más eficiente y mucho más productivo tu tarea si tú estás en un estado de paz interior. La paz es una concentración de poder. Porque no estamos hablando nada más de una paz a nivel emocional, sino de una paz a nivel integral. Por eso puse esta ilustración como en ese afán de que nos demos cuenta que el hecho de que estés en un estado de paz no quiere decir que haya inacción. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que dice, yo nomás estoy en paz cuando estoy viendo la serie acostada en mi casa. O cuando estoy con la pareja ahí viéndola, supervisándola. Porque si no la estoy supervisando, si la veo que está en el celular y no sé qué está viendo, qué está diciendo o a dónde anda, eso ya me robó la paz. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense una cosa, muchas veces esos estados de paz los hemos condicionado a factores externos. Si ya pagué todas las cuentas, entonces me siento en paz. Si tengo un trabajo, entonces estoy en paz. Si estoy bien con la pareja, estoy en paz. Pero si algún factor externo se mueve, eso condiciona mi estado de paz. Quiere decir que no hemos alcanzado realmente un estado de paz.
Yo pienso que es algo superficial. Sí, Maricela. que, bueno, yo en lo personal, cuando entré aquí, entré buscando eso, tener una paz interior, que los factores del afuera no me desestabilizaran tanto como lo hacen. Fíjate qué interesante, que no me desestabilizara. Quiere decir que no por el hecho de que uno empieza a trabajar esta vivencia interna, va a dejar de haber situaciones. Las situaciones siempre van a estar porque son el campo de entrenamiento para desarrollar esa autoconciencia y esa vivencia o ese poder espiritual. ¿Cómo tú vas a saber que tienes un poder espiritual? Cuando tú seas la realización de ese poder. Cuando puedas sentirte protegido, cuando puedas sanarte, cuando puedas amar, cuando puedas perdonar, cuando puedas prosperarte, cuando puedas vivir feliz, independientemente de los factores o las situaciones que haya al exterior. Hace un ratito estaba leyendo una publicación de alguien que ponía que hay que estar únicamente cerca de las personas que te hacen sentir en paz. Y dije, pues eso es un poco utópico. Bastante. Porque en realidad todas las personas con las que uno se topa en la vida son una oportunidad para que uno desarrolle automaestría. Y algunos a lo mejor va a ser más sencillo que uno comparta su alegría, su etcétera, pero las otras personas que te perturban, que te ayudan a observar lo que traes adentro y que te resuenan, te hacen eco, son la oportunidad para que tú desarrolles esa automaestría o ese autocontrol que no está condicionado por factores externos. Entonces este chavo puede decir, no, yo estaba bien en paz, pero después me tuve que ir a trabajar y ahí empezó la perturbación. Y no necesariamente. ¿Ok? O, por ejemplo, acá hablamos de que esa paz conlleva un equilibrio y debe estar a nivel mental, emocional o cuerpo. Una persona puede estar en su sofá o en su cama, pero con lo que está alimentando su mente y qué estar haciendo y por qué dijo aquello y qué es lo que querrá decir, como para qué me está diciendo. Entonces, con todo ese juego y esos debrayes, vórtices mentales, lo que está haciendo es entrando en un estado de intranquilidad que puede generar situaciones de ansiedad, de temor, de perturbación. ¿Ok? Entonces, no nada más estamos hablando a nivel emocional, sino una paz a nivel integral que uno deberá ir cultivando cotidianamente. Imagínense aquí a esta chica, ¿verdad? Ella dice, yo ya estoy en la paz, ya alcancé el equilibrio, ya hice mi meditación, ya hizo su saludo solar en la mañana, después se fue a hacer ejercicio y ella se siente en paz y en armonía para irse a trabajar. Y entonces dirá, pues es bien sencillo como cuando estamos aquí, ¿verdad? Todos en paz y felices, etcétera. Pero llega a su oficina y, oh, sorpresa. ¿Dónde quedó la paz? ¿Qué sucedió? Hay gente que dice, me sacaron de mi centro, me desarmonizaron, como si fuera una cuestión externa. Justo esas situaciones son un incentivo que nos va a ayudar a darnos cuenta qué tanta paz traemos y qué tanto es un maquillaje que la personalidad quiere hacer creer que está en paz y en armonía. Entonces, después, pues nada, se puso así, ¿verdad? Después de que ya había meditado, ya había hecho ejercicio, ya había hecho sus decretos y tarán. Viene toda esa situación, cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia. El Elohim tranquilidad en las meditaciones diarias, que es el Elohim que encarna esta cualidad, bueno, con su complemento la señora Pacífica, dice, consérvate absolutamente en calma y dueño de cualquier situación a pesar de toda provocación en el seno de la familia o de los compañeros de trabajo o del mundo en general. Yo soy paz. O sea que justo esas situaciones son una oportunidad para que uno se vaya entrenando en esa paz interna. Y por acá viene como de... es lo que se envuelve en la tolerancia, ¿no? Está muy envuelto en mucho, ¿no? La comunidad grande o con lo más cercano. Desde nuestro ámbito más cercano, la familia, el trabajo, los vecinos, hasta ya un ámbito más colectivo. Hay que saber callar. Hijo, es un don. Un don que vamos a ir cultivando y que realmente
no es algo que te van a imponer, sino que hasta que tú lo descubres por ti mismo, vas trabajándolo y sabiendo, porque a través de la palabra nosotros desperdiciamos mucha energía. Por eso cuando somos maestros y damos clases, ¿verdad, Ale? A veces llegamos y es así, porque todo lo que tú estuviste expresando y trabajando y hablando, etcétera, eso genera, ¿verdad?, una cuestión ¿cómo decir?, de invertir energía. Y por tanto, es fundamental que uno vaya generando estrategias para no despilfarrar la energía en cosas que no tienen caso. De hecho, en el tema donde se habla el silencio, dice eso. Plantéate si lo que voy a decir es verdadero, es útil y sirve para... O sea, ¿es útil o sirve para algo o es algo constructivo, no? O sea, realmente las pláticas cotidianas son muy banales. Pero eso lo tendremos que ir descubriendo cotidianamente. Vamos a leerlo aquí para que se nos vaya grabando. Justo cuando aparecen esos incentivos, es decir, ay, Elohim, tranquilidad. A ver, yo soy uno contigo para manifestar la paz. Yo en las vacaciones tuve así una situación bien interesante porque yo dije, no, yo ya me sentía bien autocontrolada y autogobernada y nada que... ¿verdad? Porque van como, los entrenamientos van como increciendo, ¿no? Empiezan así, luego ya cuando pasas eso y luego viene otro y es como cuando vas en la escuela, vas aumentando de grado. Pero hay que observarlo, no hay que como sufrirlo, sino darnos cuenta y aprovecharlo. Dice aquí, Amado tranquilidad, gran Elohim de la paz, en tu nombre decreto, yo soy conservándome en calma, dueño de toda situación, a pesar de cualquier provocación. Fíjense, a pesar de cualquier provocación. Hay una parte donde en Londres y allá en Inglaterra, ¿verdad?, que están los, ¿cómo se llaman estos? Los policías, así como con sus, se me fue el nombre. Los guardias. Pues los guardias y así, que ellos son como imperturbables, ¿verdad? Así. No sé, ajá, la guardia, ¿no se acuerdan un anuncio que había de unas galletas? Ajá, y que ellos estaban como en un estado de imperturbabilidad. Hay que tener mucho autocontrol para poder lograr un estado de eso, se ve fácil. Pero es imprescindible para el despertar del ser interno, que uno no pierda esa paz por condiciones externas. Y bueno, ya la chava se acordó de sus decretos, se puso a hacer un santo aliento y dijo, paz, aquíétate, yo soy un remanso de paz. Y se fue a dar la vuelta para no seguir ahí en esa situación. ¿Sí, Clara? Estamos así. Yo soy paz, yo soy paz, yo soy paz. ¿Y cómo te das cuenta que eres esa paz? Pues cuando mi hijo no hizo su recámara, yo no reaccioné. Cuando fui por la calle, alguien se me atravesó, no reaccioné. Así me doy cuenta que soy paz. Y ya no estoy en la parte conceptual. Exacto. Ya no tengo que decir que soy la paz, ya soy la manifestación y la expresión de eso. Qué punto tan interesante, porque ahí es donde yo puedo evaluar en cómo reacciona, qué tanto autocontrol o poder del desarrollo de esta cualidad tenemos, ¿no? Nada, esto es otra cuestión que desarmoniza esos estados emocionales y podemos decretar: suelto la tristeza a los cuatro vientos y me libero para siempre. Es una decisión. Nosotros podemos empezar a generar una directriz de lo que va a producir el cuerpo astral, así como modificamos la temperatura, así como cambiamos la radio, así. Esa misma facultad está para que lo vayamos desarrollando. ¿Qué decretarían ahí? Necesito muchas. En positivo, bendigo tú. Cristo puro y perfecto. Bendigo tu Cristo interno puro y perfecto. Yo soy la paz en ti. Yo soy la fe en el poder de Dios que te protege. Acuérdense que esto o nos toca verlo o de repente a nuestra personalidad, a nuestro yo inferior le toca manifestarse. Si uno anda aletargado, adormecido, pues no puede revertirlo. Pero para eso hay que estar bien claros para en el momento en que aflora, vámonos a corregirlo. ¿Qué dirían aquí? Yo soy la fe y el poder de Dios. Perfecto. ¿Y acá? Se quedan como si nunca en su vida hayan visto Como si esas nunca cosas. hicieran esto. Como si fuera algo real. Cierro las puertas de mi ahora y de mi astral a toda creación humana imperfecta. Eso.
Eso, gracias padre, muy bien Marisela. Dice aquí, se es de muy poca utilidad para el maestro, para el servicio a la vida, si se está triste, tenso o deprimido, ya que no se puede emitir buena vibración a los demás. Cualquier estado a nivel emocional, mental, de perturbación, de desarmonía, ¿cómo decirlo? Nos desvincula de ese ser interno, nos desconecta de esa perfección y nos conecta con todo lo bajo. Por eso es tan importante que nosotros vayamos aprendiendo a afinarnos y a armonizar esos vehículos físico, emocional y mental cuando andan haciendo de las suyas, ¿verdad? Cuando traen sus incentivos y reaccionan como si no tuviera la enseñanza. No sé, me han platicado por ahí, ¿verdad? Me han dicho. Entonces es bien importante que uno haga esos saltos. ¿Y cómo podría hacer esa afinación? ¿Qué te puede ayudar? ¿Qué te ayuda a ti? ¿Cómo tú lo haces cuando te percatas de que hay una perturbación o algo que te está intranquilizando? Con el santo aliento me ayuda mucho. La práctica del santo aliento, que es esta respiración rítmica en 4 tiempos, ¿verdad? Antes de, ya estás así de pero. Fíjense, hay una concentración porque al principio reaccionas verbalmente y físicamente. Después puede que no reacciones verbal y físicamente, pero tu mente lo piensa. Y todavía hay una causa que se está moviendo. ¿Sí? Y entonces tu sentimiento se está activando, aunque no lo digas, aunque no le mientes la madre, aunque no le hagas una seña obscena, ¿verdad? Internamente, Blanquita, porque me haces esa cara. Dime, Blanquita, ¿qué estás pensando? No, pues que a veces opta uno por el silencio, pero lo piensas. Se piensa y se siente, y eso mueve causas. Pero bueno, por algo hay que empezar. Observemos que tal vez ya no reacciono a nivel físico, pero ya estoy observando a nivel interno. Va a llegar un punto donde vas avanzando en ese estado que ya ni siquiera te va a perturbar mental y emocionalmente lo que estás viendo al exterior. Bueno, eso ya es automaestría. Y a lo mejor lo podemos ver algo lejano, pero obsérvenlo ustedes. Cuando llegaron a la enseñanza, alguien decía, no me acuerdo quién aquí, alguien dijo, cuando yo llegué a la enseñanza, por cualquier cosita reaccionaba así. Y ahora me doy cuenta que logro tener mayor dominio de mí misma para no hacer un show, ¿no? Para no reaccionar explosivamente o reactivamente, para no estar en esa actitud. Eso se debe a que tú vas avanzando y vas tomando conciencia para ir viendo la diferencia, esos cambios de cómo reaccionabas antes a cómo reaccionas ahora. Claro, decir que ya estamos en un estado de imperturbabilidad, como la anécdota esta del Buda cuando estaba con sus discípulos y que llega el hombre y les empieza a insultar y a escupir y a decir de todo, y los discípulos de Gautama se paran y se enojan, ¿no? Y ya van y les dijo, ya va, déjenlo que termine. Y cuando ya termina, le dice, no sé si se acuerdan, yo me imagino que sí, ¿verdad? Que le dice, cuando tú traes un regalo y la persona no lo agarra y no lo quiere, ¿de quién es ese regalo? Pues del que lo traía. Bueno, pues eso que me acabas de lanzar, yo no lo quiero, no lo agarro. Pues el hombre, después de toda la energía que lanzó y todo el enojo y todo, se va, porque ya no sabe qué decir. Y dicen que años al tiempo él regresa y se vuelve su discípulo. Pero fíjense qué importante, a veces tenemos la enseñanza y todavía la personalidad sigue siendo la que gobierna, la que reacciona. Entonces hay que estar bien claros para que no nos pase eso. Y esto es maravilloso porque cuando alcanzas esas realizaciones, la gente te dice, ¿que no te estás dando cuenta de lo que pasa? Quieren verte estresado, iracundo, reactivo, y no es. Y de esa manera lo que haces es engrandecer o hacer más difícil la resolución de esas situaciones. Entonces lo mejor que podemos hacer es trabajar la imperturbabilidad y afinarnos. ¿A través de qué? A través del silencio, a través de la respiración, a través de la meditación. Todo eso nos va a ayudar, porque de repente estamos haciendo los decretos, pero y llama Violeta y ley del perdón, ¿verdad? Entonces la mente y la voz está diciendo una cosa, pero el cuerpo astral, que es el 80% para que algo se cumpla, va por otro lado. Y luego dicen, es que no funcionan los decretos. Yo últimamente en mis decretos he cambiado una situación. Cuando yo decía, yo soy prosperidad, pero empezaba mi inconsciente, ¿no? A decir que no lo eres.
y por lo tanto pues mi inconsciente lo manda al universo y el universo te lo regresa. Pero empecé a decirle así, yo soy prosperidad, pero preguntándome por qué. ¿Por qué soy próspero? Porque me compré un carro, porque tengo una casa, porque tengo 3 alimentos la gratitud, o más, ¿verdad? porque soy grato, porque estoy vivo, porque estoy aquí. Entonces ya eso te va Y eso es conciencia, si te fijas. Porque si empezamos a agarrar clichés, decretos y palabras y repetirlos sin ir más allá de lo que eso implica, se puede caer en este asunto que planteaba Antonio, ¿no? Así como que me estoy autoengañando y se vuelve como un sabotaje ahí de estar tú ahí con esa personalidad en el plano de la lucha. Entonces, esos decretos, esas afirmaciones y tratamientos deben de ser algo que te lleve o te conduzca a ti a observarte en la realización de ellos, ¿verdad? Bueno, hijo, qué trabajo tan maravilloso tenemos. Entonces, justo esa es una cualidad que hay que cultivar en los momentos. De hecho, San Germán lo dice en las meditaciones del día sábado. Dice, aprende a aquietar tu mente y a aquietar tus cuerpos en los momentos donde todo está bien. Porque si no lo aprendes a hacer en momentos de serenidad y tranquilidad, cuando vienen situaciones fuertes para el yo inferior, para la personalidad, pues menos. Y a veces los estudiantes no hacen los ejercicios y no practican porque todo va bien y todo es maravilla. Y hasta que ya viene un asunto, ahora sí, ya voy a meditar, voy a decretar, voy a hacer. Entonces no podemos estar desde un enfoque reactivo, hay que ser proactivos y anticiparnos. ¿Y cómo nos sentimos cuando vamos generando esos estados? No sé, satisfechos, plenos. No sé si les pasa que cuando están haciendo una meditación o simplemente no estás meditando pero estás así en contemplación, tranquilo, sin pensar algo, como que quisieras que nada te sacara de ese estado, así como que ya así como que pierdes la noción del tiempo, y si hay algo que te sacuda, dices, ay, es que yo me quería quedar así, porque ese es el estado natural del ser y nos identificamos con ese estado natural del ser. Podemos decretar: yo soy la paz, devoción, humildad y silencio que mi Cristo desea. Y esto es lo que decía hace un ratito por acá Gerardo, ¿verdad? Que la tolerancia es la base de la paz. Híjole, y ahí como tenemos trabajito que hacer. Porque una de las cosas que nos perturba y que nos saca del centro de ese estado de bienaventuranza, de paz interior, es querer controlar lo que los demás hacen, piensan, sienten, hablan, y eso no nos toca. Veamos. La tolerancia es la base de la paz. Es respetar las ideas, los sentimientos, las formas de ser, de actuar y creer de los demás. No nos incumbe lo que otros hagan, piensen, sienten. Al menos que sea para sostener el concepto inmaculado, para lanzarle una bendición, para darle una ayuda, tener una actitud positiva hacia esa persona. Pero hay que tratar de comprenderlo. Hay un Día Internacional para la Tolerancia, ¿sí saben? No. Entonces, fíjense una cosa, lo importante de estos días algo que nos lleve a la reflexión de cómo vamos en ese sentido, no a nivel macro, sino a nivel individual, que tanto acércate o permítete estar en aquello que rechazas. Y la vida te lo va a poner, o sea, aquello que rechazas y te perturba, la vida te lo va a poner. Por eso dice que lo que te, ¿cómo dicen? Que lo que menos, lo que te choca te checa, o lo que menos puedes ver, en tu casa lo has de tener. Y dices, pues a mí cómo me choca, y eso mismo vas y te lo atraes a tu vida. ¿Para qué? Para que desarrolles maestría con respecto a esa situación. Entonces, justo aquello que nos produce rechazo es una oportunidad para desarrollar tolerancia. Hay quienes no pueden ver a una pareja gay de 2 hombres o 2 mujeres dándose un beso porque eso les agita el cuerpo emocional y les produce mucho rechazo. Cuando es una expresión de amor. ¿Cómo no les produce rechazo cuando están viendo una noticia de balazos, de desencarnados, de terrorismo? ¿Me explico? Entonces, todo aquello que nos produzca un rechazo, busquemos observarlo, entrenarnos, observarlo. ¿Para qué? Para que vayamos desarrollando esa tolerancia, comprenderlo, no juzgarlo. ¿Ok? Páginas 176 y 77.
Y ya con esto cerramos el día de hoy. Punto número 6. Dice, toleramos y estamos en paz cuando comprendemos por qué cada uno es como es. Sintamos interés por las profesiones, creencias y situaciones de los demás para poder ayudarlos. Es imprescindible escuchar y observar en completo silencio lo que los demás nos hablan y observar por qué son como son y dicen lo que dicen. ¿Qué tal? Eso está profundo. Porque a veces no nos hemos acostumbrado a desarrollar una comunicación asertiva. Y entonces estamos escuchando, pero para ver que ya estamos pensando lo que le vamos a contestar a la otra persona. Entonces es bien importante ir cultivando esa cualidad de la tolerancia. Y para cerrar vamos a hacer estos decretos de paz. ¿Les parece? Sí. Oye, Andrea, antes de que terminemos, quería a ver si pudiera diferenciarme, porque sí todavía tengo algunas concepciones en cuanto a las ceremonias religiosas. Sí, muy bien. Sí, y las ceremonias protocolares, porque pues todo incluye a la experiencia que he tenido en una vida de muchos años, ¿verdad? Y si quieres... se involucra con una existencia aquí que hay veces sí. se diferencia. Lo he tratado de explicarme, es mucho lo que es vibración, y yo creo que ahí hay mucha explicación de eso, ¿verdad? Pero me gustaría... Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita en cuanto hagamos la absorción, pasas acá y lo vemos en corto. ¿Te parece? Gracias. Ok. Decretamos. No acepto más la falta de orden y seguridad en el mundo. Decreto con el más grande poder de Dios. Yo soy la paz llenando los corazones de los seres humanos, actuando en la mente colectiva de toda la humanidad, infundiendo respeto entre todos. No acepto terrorismo. En el nombre de la divina presencia de Dios, no acepto ni para mí ni para nadie terrorismo en mi ciudad, mi país, ni en ninguna parte del mundo, porque Dios es paz y decreto la paz aquí, allá y más allá también. Gracias, Padre. Me voy a pasar a donde está. Esto se lo llevan de tarea, la meditación vertical, para estarlo trabajando con respecto a las situaciones del momento. Y vamos a cerrar con la gran invocación dedicado a estas situaciones que se están presentando para que se disipe toda situación de guerra, de conflicto bélico y demás. ¿Les parece? Sí. Y ojalá que lo puedan estar trabajando también en sus casas. Vamos a hacerlo todos al unísono, ¿quieren? O sea, no va a haber guía y grupo, vamos a hacer todo esto. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Que surjan los señores de la liberación. Que traigan ayuda a los hijos de los hombres. Que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida salve. Ven, oh Todopoderoso. Que las almas de los hombres despierten a la luz. Que permanezcan con intención masiva. Que el Señor pronuncie el fiat. Ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso. Ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir. Que se difunda por el mundo, oh Todopoderoso. Que la luz, el amor y el poder cumplan el propósito de aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Oh Todopoderoso, infusiona a los tres
construye una muralla protectora. El imperio del mal debe terminar ahora. Desde el punto de luz de la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Padre, que hecho está. Y pues nos vamos llevando de tarea esto, ir practicando el silencio, la meditación, ¿verdad? Y sobre todo esos espacios de introspección y de observación consciente para poder ir desarrollando ese misticismo y esa devoción inteligente, autoconsciente y no algo meramente dogmático. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Perfecto. Llenen así como que apenas están así entrando en reconexión, pero lo importante es que esto que vamos trabajando, que nos llevamos cada quien sabe qué es lo que más le vibró, qué es lo que más le resonó, qué es lo que le hizo eco. Justo esa herramienta es lo que yo deberé estar trabajando durante toda esta semana.